Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí para servirle, para honrarle, para ser de bendición para usted. Estamos llevando esta serie que ha sido de mucha bendición, hechos a su imagen y semejanza. Qué bonito nosotros los cristianos que de verdad conocemos la verdad y sabemos quién nos creó, quién es nuestro Dios, el por qué nos creó. Eso sí es bello y hermoso, que la persona lo conozca, que sabemos a imagen de quién fuimos hechos. Eso es algo muy hermoso y gracias a Dios por su misericordia que nos trajo a sus caminos y podemos entender esa verdad. Saludos especiales a todos los hermanos de la Iglesia Armenia, a todos los que nos escuchan siempre, a mis hijos, padres, familiares, que Dios los bendiga. Recuerden que este domingo, todavía ni este ni el próximo, vamos a tener servicio presencial en la iglesia de Chacao. Y estaremos anunciando cuándo vamos a abrir nuevamente la congregación. Bueno, cerramos la congregación, no, como dice que por unos pagan todo. Entonces había mucha imprudencia de parte de muchos hermanos que iban con síntomas de fiebre, muchas cosas que explicamos a través de los mensajes. Así que vamos a orar, tomar conciencia de que entendamos que tenemos que ser portadores de bien y no de mal. Ok, esta parte, hechos a imagen y semejanza de Dios, vamos a hablar de un tema muy importante. Dice la Biblia en Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y creó al hombre a su imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Imagínate esa gran bendición de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero recuerde que Dios, cuando hizo a Adán y Eva, le colocó atributos que son directamente de él. Luego del pecado, esos atributos, lo que hemos venido hablando, la santidad, la justicia, la fidelidad, que es de Dios y Dios la puso en nosotros, se corrompió, se dañó. Entonces esta serie, hechos a imagen y semejanza de Dios, para recuperar esa imagen, lo que somos verdaderamente. Y hay una parte muy importante que vamos a hablar hoy, hechos a imagen y semejanza de Dios. Vamos a enseñar esa parte importante que nos dio Dios para ayudarnos. Dios nos dio algo para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a los demás. Y eso se llama el poder de nuestras palabras. Ese poder de nuestras palabras, si leemos Hebreos 11:3, dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, el creador, por el poder de su palabra, él primero lo pensó, lo imaginó y lo declaró. Si solamente lo hubiera pensado y lo hubiera imaginado y no lo hubiera declarado, no existiera nada. Entonces, ese poder de palabra o de la palabra, Dios nos los dio a nosotros. Está en nosotros, pero nosotros tenemos que saber aplicarlo. ¿Y por qué tenemos que saber cómo aplicarlo? Porque eso, como todos los demás atributos que Dios le dio al hombre, se ha corrompido, y por eso que existe muchas veces las palabras de maldición, porque Dios no nos ordenó a maldecir, sino a bendecir. Entonces tenemos que aprender bien el poder que Dios nos dio de la palabra, y también el poder de usar la palabra de Dios y declararla y usarla para el bien. Entonces, fíjense lo que dice Marcos capítulo 11, desde el versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de los higos.
Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. O sea, en otras palabras, Jesús maldijo la higuera. Luego dice: y pasando por la mañana, o sea, él lo dijo por decirte hoy, fueron a un lugar y al día siguiente, cuando se devolvían por el mismo lugar, dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tengan fe en Dios. Ya le voy a explicar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, fíjense en la conexión que hay, si no creyere, será hecho lo que dice. O sea que la fe, el poder de las palabras, está conectado con la mente, con el corazón, con la imaginación y con la palabra. Entonces, por tanto os digo que todo lo que pidan en oración, creyendo que lo recibirán, le vendrá. ¿Se dan cuenta que las oraciones con duda no viene nada? Tienes que creer lo que tú dices. Y cuando, bueno, ok. Entonces, fíjense esto. Esto quiere decir que ese poder de la palabra actúa basado en la fe. Porque tú tienes que pedir creyendo. Entonces, que esto que acabamos de leer quiere decir que este poder dado a los creyentes por la palabra es creer. ¿Pero en qué? El versículo 23 lo dijo: tengan fe en Dios, confíen en Dios. O sea, que el poder de la palabra o lo que tú oras, ¿por qué va a suceder? Claro, ya lo voy a explicar más adelante, que tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Pero ¿por qué cuando algo es bajo la voluntad de Dios no sucede? Porque la persona, uno, duda, y dos, no tiene fe en Dios. Entonces eso quiere decir que no es mi poder, no es porque yo soy bueno o malo que van a suceder las cosas, no. Las cosas van a suceder cuando yo tenga fe en Dios. ¿Y por qué en Dios? Porque Él es grande. Tengo que tener fe en su grandeza, en su poder. Entonces, cuando yo tengo fe en Dios, cuando yo oro y le creo a Dios y sé que Él me escucha, las cosas van a suceder. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el poder de la palabra está ligado en creer en Dios, en creer en su palabra. Por ejemplo, si Isaías 53, 5 dice que Él murió por nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, yo tengo que creer en eso, lo que Dios dice que está escrito en su palabra, para que cuando yo ore por una enfermedad, la persona pueda ser sanada, pero siempre, ojo, bajo la voluntad de Dios. Ahora, para que este poder que Dios nos dio funcione bien, de la manera correcta, debemos cuidar nuestro corazón, porque ya leímos que también podemos salirnos de la voluntad de Dios y dejarnos mover por circunstancias y situaciones que pasan, y podemos maldecir vidas. Fíjense, esa matica de higo Jesús la tomó como un ejemplo. ¿Pero por qué lo tomó como un ejemplo? Nos dio un ejemplo que la palabra puede maldecir, el poder de la palabra. Cuando tú tienes fe, puedes maldecir algo y también puedes bendecir. Jesús, a lo largo de su enseñanza aquí en la Biblia, nos enseñó siempre de bendecir aún a nuestros enemigos. Pero ¿por qué Él hizo ese ejemplo con esa matica? Que esa matica no tenía culpa de nada. Porque a través de esa matica nosotros íbamos a aprender que no podemos maldecir, que no podemos hablar mal, que no podemos ni siquiera a nuestros enemigos maldecirlo. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros entonces tenemos que guardar nuestro corazón? Porque primero, con tus palabras debes parecerte a Dios. O sea, Dios es un Dios que bendice, que ama, que cuida, que perdona, que restaura. Entonces tú con tus palabras tienes que parecerte a Dios.
Segundo, lo que expresamos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cuando los fariseos rechazaban a una prostituta, a un ladrón, o rechazaban a alguien que era, por decirte, analfabeta, lo que sea, Dios, Jesús, amaba a esas personas, las agarraba, las restauraba, las perdonaba. Cualquiera que sea la situación, Jesús lo hacía. Por eso Él nos dejó del ejemplo de bendecir y restaurar. Por eso que si tú quieres parecerte a Dios, de tu boca tiene que salir palabras de edificación. Segundo, ¿por qué tenemos que guardar nuestro corazón? Porque lo que expresamos y hablamos o decimos viene de nuestro corazón. Por ejemplo, si para ti un ladrón o un violador o un asesino, siempre la gente me dice, pastor, pero si la persona fue un asesino, un violador, Dios lo va a perdonar. Yo no lo perdono, me dicen algunas personas. Bueno, déjame decirte que si en tu corazón para ti un violador no puede recibir el perdón de Dios, entonces eso quiere decir que tú cada vez que veas un violador lo vas a maldecir, lo vas a maltratar y lo vas a atacar. O si para ti un homosexual o una lesbiana no es alguien agradable, entonces tú siempre vas a maldecir a esas personas, siempre las vas a atacar, porque en tu mente, en tu corazón, por eso dije que el corazón tiene que ver mucho con lo que tú hablas, en tu cabeza está que ellos no sirven, tú sí sirves pero ellos no sirven. Entonces ese principio es errado. ¿Por qué está errado? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, dice, todos somos pecadores, no hay uno solo bueno. Y en ese ni uno solo bueno estamos todos nosotros. Entonces, si Dios te perdonó a ti el adulterio, la mentira, el engaño, Dios debe perdonar al otro también. Entonces, solamente desconocer del amor de Dios te hace maldecir a una persona. Lo tercero, lo que hablamos es un proceso de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Por qué es un proceso? Porque en nuestra mente, lo que analiza tu mente, tu corazón lo aceptará. Entonces tú serás conforme a tus pensamientos. Entonces tu pensamiento viene, lo que tú aceptas en tu pensamiento y lo llevas a tu corazón, eso si es bueno va a dar fruto, pero si es malo va a crear una fortaleza, porque ya tu mente lo aceptó y tu corazón lo agarró. Entonces tu mente lo analizó, no, esto es bueno, esto es malo, esto. Entonces ya al llegar a tu corazón se hizo una fortaleza. Entonces, ahora, si los pensamientos se basan, fíjense esto, en conceptos errados, sin base bíblica, o sea, también en la duda, entonces lo que tú vas a expresar te puede esclavizar, porque no estás en la base con Dios bíblica. Lo que tú vas a expresar te puede esclavizar. Yo nunca saldré de esto. Dios nunca me va a ayudar. Dios nunca, yo voy a salir de esto. No, si tú sigues diciendo eso, nunca vas a salir de eso. Entonces, el poder que Dios te dio de la palabra te está haciendo esclavizarte a ti. Les voy a dar un ejemplo. Yo cuando me enfermé, no sé, fue en julio, me empezó a atacar mucho el temor. Era algo impresionante. Entonces, si yo hubiera aceptado eso, si yo no lo comenzara a rechazar, yo siempre citaba el versículo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, el Señor está conmigo. Yo empecé a rechazar eso. Si yo no hubiera rechazado eso, yo hasta ahorita viviera bajo el temor. Entonces, el mal uso de las palabras sin base bíblica te puede esclavizar, te puede atar, te puede hasta enfermar, te puede maldecir tu propia vida, te puede desanimar, te puede derrotar, te puede debilitar. ¿Y sabes por qué muchas personas se automaldicen? Porque tú no le puedes decir a una persona, tú eres un bruto, tú vas a estar mal, tú siempre vas a vivir enfermo, porque te daría pena. Pero lamentablemente hay personas que dicen, sí, es que yo sufro de esto, es que yo soy así, es que yo no cambio. Entonces
no maldicen a otros, se maldicen ellos con sus propias palabras. Por eso que tenemos que tener cuidado. Ahora, si pensamos y creemos que esta es la parte que tenemos que aprender en Dios y nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiere decir que nuestra mente ha sido renovada por la palabra de Dios? Eso quiere decir que tú tienes que empezar a creer lo que dice la Biblia de ti, de lo que tú eres para Dios y de lo que puedes hacer en Dios. Cuando tu mente se renueva y quita la basura, la duda, tantas cosas malas y te llenas de la palabra, entonces tú vas a empezar a caminar en bendición. Tu corazón va a estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, cuando conocemos más a Dios y pensamos conforme a su voluntad, ahí te volverá una bendición para ti mismo, una bendición para tu familia, una bendición para tu vecino, una bendición para tu prójimo, porque tus palabras te pueden traer ánimo, consuelo y sanidad. Entonces, cuando tus palabras están asociadas a la palabra de Dios, te va a traer consuelo, te va a traer ánimo, te va a traer sanidad, te va a traer libertad, te va a traer restauración. Entonces, fíjense, Proverbios 18, (18, 21) dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, el que ama, ama el bien, las cosas buenas, comerá de su fruto. Eso quiere decir que tus palabras son semillas que tú siembras. Y lo que tú siembras, mañana va a salir un árbol y va a dar fruto. Y tú vas a agarrar ese fruto. Pero lamentablemente, como dice el proverbio, que está la vida y la muerte, el bien y el mal. Entonces tú tienes que decidir sembrar algo bueno. Ahora, sabemos y conocemos, ese es otro tema, que por causa de la ignorancia, por causa de muchas cosas y por no saber un poquito de guerra espiritual, el enemigo muchas veces tiene atada a personas, las tiene convencidas de que ellos son así, de que ellos son depresivos, de que ellos son así. Entonces, esas personas, si conocen un poquito más de Dios, si buscaran ayuda, ellos pueden salir de ese estado. Pero entonces a veces tú también ves la otra parte. Entonces tú empiezas a ayudar a las personas y decirle, mira, tienes que hacer esto, la palabra de Dios dice eso. Pero basta que venga un problema y tú ves a la persona repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Entonces, si buscamos ayuda, tenemos que obedecer a las personas que nos quieren ayudar y obedecer a la palabra de Dios para poder, como dice, comer de los buenos frutos. Ahora, fíjense, vamos a ver un ejemplo aquí en el Salmo 146. Vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy hablando, de que tu fe tiene que estar en Dios y tienes que conocer a Dios. Y nada más leyendo este salmo, hay muchos ejemplos. Dice, empieza así, dice, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y dice, no confíen en príncipe, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíjense, él comienza alabando a Dios y luego comienza diciendo que nuestra fe no lo podemos colocar ni en el hombre, ni en la circunstancia, ni en lo que nos está sucediendo. Entonces luego dice, ya empieza diciendo eso, luego dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces David comienza a decir, ok, no confíes en una persona porque va a fallar, ella no puede hacer nada. Entonces
viene lo que hablamos. Cuando Jesús dijo, tengan fe en Dios. Entonces David dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios. Entonces, tú tienes que trasladar tu fe a Dios. Porque Él es el que, cuando tú oras por algo imposible, Él lo puede hacer posible. O sea, tu fe no tiene que estar en ti, tiene que estar en Dios, no tiene que estar en una persona. Porque cuando tú oras y crees en el poder de Dios, tú sabes que cuando tú hables, Dios puede hacer el milagro. Porque tu fe está en el poder de Dios, no en el hombre ni en ti. Entonces, mira lo que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y mira lo que dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y da pan al hambriento. Entonces dice, nada más y nada menos, mi esperanza, mi ayudador, mi fe está en el Dios que hizo los cielos y el mar y las estrellas. Imagínate tú el poder de Dios que puede hacer infinidades de planetas y dejarlos así en el aire y no se mueven y dan vuelta. Imagínate tú, yo no sé cuántos millones de kilómetros la Tierra gira y tú ves que como si no girara y está ahí en su posición. Entonces imagínate, ese Dios que David dice, mi confianza está en ese Dios. Entonces, luego que él dice eso, entonces viene la otra parte. Ok, Dios hizo los cielos y la tierra. Mi confianza tiene que estar en Dios para que mi fe actúe, para que mis palabras salgan como la voluntad de Dios. Entonces, David, que conocía a Dios, empieza a describir a Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tus palabras van a tener cuidado de no maldecir lo que Dios ama o no de cometer un error. Entonces luego David dice que hace justicia a los agraviados. Eso quiere decir que, o sea, hablando del poder de las palabras y la voluntad de Dios, que tú no puedes agraviar a alguien, tú no puedes ser injusto. Entonces, si el poder de las palabras, si tu fe va a estar basado en Dios y tú quieres que tus oraciones sean escuchadas, tú no puedes agraviar a alguien y orar a Dios que ganes ese juicio. No puede. Entonces dice, que da pan a los hambrientos. Entonces, si tú le niegas un pan a un hambriento, ahí tú te estás dando cuenta que no estás obrando bajo la voluntad de Dios. Dice, Jehová liberta a los cautivos. Eso quiere decir que si tú eres cautivo del vicio, de las malas palabras, del celo, del temor, del engaño, quiere decir, Jehová, Dios liberta a los cautivos. Entonces quiere decir que el poder de la palabra tú lo puedes usar para liberarte tú y para liberar a los demás, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, porque Dios liberta a los cautivos. Entonces dice, Jehová abre los ojos de los ciegos, también abre los ojos de los ciegos físicos y los ciegos espirituales. Esa es la voluntad de Dios. Cuando tú le hablas a alguien y le hablas la verdad, le estás abriendo sus ojos espirituales. Jehová levanta a los caídos. Eso quiere decir que cuando una persona comete un error y lo cometió, el error de verdad cometido, que la persona tuvo la falta, en el corazón de Dios no es que se caiga, que se hunda, es levantar al caído. Entonces, si tú estás orando por alguien que está caído para que le vaya peor y maldecirlo, eso no está bajo la voluntad de Dios. Tú no tienes que decir, yo sabía que iba a hacer eso, yo sabía se lo ganó. No, Señor, levanta ese caído, ten misericordia, porque el día que yo caiga, Dios, yo quisiera que tú me ayudaras a salir de ahí, Señor, que no me dejaras postrado. Por eso, como dice tu palabra, que tú levantas al caído. Por favor, esa persona cometió el error, pero ayúdalo a levantarlo. Entonces dice, Jehová ama a los justos, lo que hablamos la semana pasada. Jehová guarda a los extranjeros. Pero este versículo pareciera que los cristianos lo leen al revés. Jehová se aprovecha de los extranjeros. Entonces, tú sabes la cantidad de personas que han salido de Venezuela y supongamos que otra persona de otra nacionalidad, colombiano, ecuatoriano, lo que sea,
se aprovechan, porque se aprovechan de verdad de los venezolanos. Pero ¿sabes qué es triste? Que otro venezolano se aproveche de otro venezolano. O sea, como que leyeran esto al revés. Jehová se aprovecha de los extranjeros. No, Jehová guarda a los extranjeros. Eso quiere decir que cualquier persona tiene que ayudar. ¿Por qué dice a los extranjeros? Porque el extranjero no sabe, llega de un país a otro, no conoce nada, no sabe nada, entonces está en necesidad. Muchos de los que se van de aquí están en necesidad, no todos son millonarios. Entonces viene la otra persona y se aprovechan. ¿Cuántos casos no he escuchado yo? Trabajé un mes, entonces la persona me usó un mes y me dio, no sé, 2 lochas, me dijo, no sirve para el trabajo. Entonces, tenemos que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Dice, al huérfano y a la viuda sostiene. Entonces, y luego dice, y el camino de los impíos lo trastorna. O sea, que si en tu corazón hay maldad o tú sigues con la maldad, el mismo Señor trastorna ese camino. Quiere decir que no le va a ir bien. Y si tú ves que a una persona que hace el mal le va bien, llegará el momento de la justicia de Dios. Entonces, con este Salmo 146 nos damos cuenta que David dice, no confíes en el hombre, pon tu confianza en Dios, y pone por qué tienes que tener tu confianza en Dios, y describe algunas cosas que a Dios le agrada. Y así tenemos que hacer. Para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos llenar nuestras vidas con su palabra, conocer la Biblia. Ella nos enseña a vivir como Dios quiere, ella nos enseña a hablar como Dios quiere, ella nos enseña a superar los obstáculos y también nos enseña a cambiar. La Biblia nos enseña eso. Debemos aprender a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Fíjense lo que dice Isaías. Isaías 55 dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Y mira aquí, busquen a Jehová mientras pueden ser hallados, llámenlo mientras esté cercano. Y mira entonces lo que dice Dios. O sea, Dios dice que te va a honrar. Y mira, luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. O sea, que cuando tu pensamiento no está alineado con Dios, tú tienes que volverte a Dios porque tu mente está en otro lugar. Dice, entonces Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, vuestros caminos, dice. Perdón, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia, de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembre, pan al que come, así será mi palabra. Fíjense esto. ¿Por qué Dios dice esto? Porque la palabra de ellos no estaba conectado con el pensamiento de Dios, eran negativos, pensaban en el mal. Entonces Dios dice, así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que yo le envíe. Fíjense esto. Y luego dice, porque con alegría saldréis y con paz serán vueltos. Los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo, cambien sus pensamientos, yo quiero ayudarlo. Saldrán con gozo, con paz, con bendición. Entonces, tenemos que aprender a cambiar nuestros pensamientos. Mira lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10.
versículo 3, 4 y 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Eso quiere decir que para conectarte con los pensamientos de Dios, como leímos en Isaías, que Dios quería el bien y ellos pensaban en el mal, tú tienes que llevar tus pensamientos cautivos. Tú tienes que llevar el desánimo, el temor, la lujuria, etcétera, cautivo. ¿Qué quiere decir eso? No puedes pensar en eso. Tienes que ir cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Lo que Dios dice de ti. Tú tienes que llevar tus pensamientos a lo bueno. Llevarlo. Y eso lo puede hacer Dios cuando tú colaboras con Él. En vez de desánimo, piensa en otra cosa. Piensa en los pensamientos de Dios. Como hacía el pueblo de Israel. Pensaba que le iba a pasar mal. Dios dijo, no, vale, ustedes están demasiado sus pensamientos lejos de los míos. Yo no quiero eso para ustedes. Entonces, procura siempre tener un corazón sano, limpio, porque de ahí salen los malos pensamientos o los buenos pensamientos. Recuerdan que Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos, el homicidio, la tristeza, el dolor, el pecado, todo sale de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender eso. Yo recuerdo un congreso que fue un primer congreso que hicieron en la iglesia que yo iba. El lema era, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y el versículo lema era Romanos capítulo 12, 1, 2, que dice lo de renovar nuestro entendimiento. Entonces, si leemos Efesios, miren aquí, Efesios, miren la oración del apóstol Pablo. Miren esta oración, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Ve, mis oraciones dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado y las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo oraba, decía, Dios mío, ábrele el entendimiento a ellos, que ellos vean tu grandeza, que ellos vean que ellos no son cualquier cosa, tienen una herencia grande, tienen una bendición grande, aparte de la herencia de los cielos, tenemos de herencia el amor, la paz, la bendición. O sea, somos herederos de muchas cosas que Dios nos da. Entonces el apóstol Pablo decía, por favor, Dios mío, ábrele el entendimiento. Abre el entendimiento. Entonces, ahora, si tú entendiste que tus palabras tienen poder, entonces debemos hablarle a esa montaña, que Jesús dijo, si tú le dices a esa montaña, quítate, se quita. Ahora, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Qué es lo que siempre te hace tropezar? ¿Qué es lo que tú tienes que derribar? Entonces, eso que tienes que derribar, llévalo cautivo, aléjalo de ti y tu parte tuya, tu voluntad, llévala cautivo, pero a Cristo. Lleva tus pensamientos cautivos a obedecer a Cristo, a su palabra. Entonces, sabemos hablar, debemos hablar a las situaciones, al mismo tiempo actuar. Debemos bendecir a nuestra familia. No podemos maldecir. No, es que mi marido no cambia, es que mi hijo no cambia. No, tienes que actuar, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y cuando leemos Lucas capítulo 18, que eso hace referencia de una viuda que iba donde un juez injusto, Jesús dice la necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué? Tú dirás, es que yo he orado mucho en esto, pero Jesús dice en ese Lucas capítulo 18, del 1 al 8, dice, es que hay oraciones que tú tienes que insistir, que tú las pides con fe, pero tienes que insistir. Entonces Jesús dice, muchos no insisten. Entonces en el mismo Lucas
18:1-8 dice, ¿acaso cuando Dios venga a la tierra va a hallar, va a conseguir, va a encontrar fe en las personas? Eso es el problema. Entonces empiezas a orar por algo y dejas de orar por eso, te desanimas, tienes que insistir. Jesús lo dijo. Hay cosas que se tardan en la vida, hay cosas que a veces tú no sabes por qué no se dan, a veces tienes que cambiar tu oración, como pasó con un pastor, el pastor Paul Yonggi Cho, de la iglesia más grande del mundo, que por cierto en estos días partió con Dios, ya tenía mucha edad. Él empezó a orar cuando era pobre por una bicicleta para visitar a las personas, por un escritorio, oraba y Dios no lo contestó, hasta que Dios dijo, mira, hay muchas bicicletas y hay muchos escritorios, ¿qué tipo de bicicleta quiere y qué escritorio quiere? Entonces él empezó a orar específicamente y Dios le concedió la bicicleta del escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, a veces tú dices, es que yo uso el poder de las palabras, pero también tienes que ver si esa forma que estás orando o pidiendo es la voluntad de Dios. También tienes que ver si hay algo en ti que tú tienes que cambiar para que eso suceda. O sea, siempre hay un motivo, hay un porqué y Dios siempre nos los va a mostrar. Y Dios le mostró casualmente a este pastor, también una vez él estaba orando por algo y Dios le mostró el embarazo de una mujer. Entonces él lo predicó en su iglesia y dijo que a veces las cosas tienen como un tiempo en darse, en solucionarse. O sea, que una mujer dura 9 meses, entonces Dios le explicó una vez también que hay oraciones que tienen que formarse para que se den. Entonces, no te desanime. Hay oraciones que a veces tienen que formarse. No te desanimes. Tienes que hacer lo que Dios te ordenó hacer. Y, por último, leemos aquí en Hebreos capítulo 10, verso 15, que dice que Jesús recuperó nuestra comunión. Y mira lo que dice, y el Espíritu Santo nos atestigua, este es el pacto que haré con ellos. Nosotros estamos en este pacto. Es, después de aquellos días, antes de Jesús, y después de aquellos días, es cuando vino Jesús, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, que Dios, la palabra de Dios, la tienes en tu corazón y en tu mente. Cuando la tienes en tu corazón y en tu mente, luego dice, más adelante dice, que teniendo esa confianza que Jesús murió por nuestros pecados, nos restauró, dice, acerquémonos con un corazón sincero, con plena fe, purificando tus corazones de malas conciencias, quitando esa mala conciencia, dice, y laven los cuerpos con agua pura, lavarnos con la palabra y manténganse firmes sin fluctuar, porque fiel es Dios que prometió hacerlo. Y dice, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto quiere decir que tenemos que tener paciencia y, en conclusión, esa paciencia, pero para ver lo bueno, no la paciencia para lo negativo. Dios nos dio poder en nuestras palabras. Úsalo, comienza. Tú de repente empiezas a confesar algo, no lo vas a ver, estás desanimado, pero empieza a confesar que vas a salir de ahí, que vas a creer en el poder de Dios y lo verás, lo disfrutarás de todas las bendiciones de Dios. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Y recuerden, el día martes, este martes que viene, no se pierdan las enseñanzas que da mi hijo Jonathan, el pastor de Los Ángeles, con su esposa Sony, que están muy buenas, de mucha edificación. Así que también otro anuncio, Yosa. Bueno, que nos vemos dentro de 3 domingos. Si Dios quiere. Si Dios quiere, y depende también como esté la curva de contagios, porque ahorita en Caracas está muy alta. Entonces, en consideración con eso, cuidándote y cuidándonos, hemos decidido cerrar, pero bueno, ya pronto nos veremos. Y felicito a todas las personas, todos los miembros que están aquí con nosotros los domingos por online.
porque, bueno, los felicito porque son obedientes, porque no se están perdiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios y están aplicando cada enseñanza en sus vidas. Así que, bueno, la enseñanza de hoy, recuerda, ten dominio, control de tus palabras, que tus palabras estén alineadas al corazón de Dios. Amén, amén. Dios los bendiga. Muchos Chao. bachik. Chao.